Concordamos en criar a nuestro hijo juntos a pesar de los problemas. Pero mientras él estaba viajando, mi marido trajo a su exnovia a vivir a casa y dijo: «Ella es mi verdadero amor. Ella es mi verdadero amor y vivirá aquí con nosotros». Las palabras de Javier resonaron en la sala como un disparo, mientras yo observaba, paralizada, a la mujer de cabello castaño y ojos verdes que acababa de entrar a nuestro departamento en Palermo Soho con una maleta. Valentina, el nombre que durante 13 años había sido apenas un susurro del pasado, ahora estaba materializado en mi sala, junto a las artesanías que habíamos comprado juntos en la feria de San Telmo. La casa se sentía demasiado silenciosa sin Mateo. Mi hijo de 12 años se había ido hace 3 días a Mar del Plata con mis padres, su primera aventura sin nosotros. «Te voy a traer el mate más lindo que encuentre, mamá», me prometió con esa sonrisa que heredó de su padre, mientras guardaba su camiseta de River Plate en la mochila. Esa misma sonrisa que ahora Javier le dedicaba a otra mujer. El portarretrato que sostenía en mis manos temblorosas mostraba a Mateo en su último cumpleaños, soplando las velas de la torta de dulce de leche que yo misma había preparado, junto a su padre. Recordé ese día con una claridad dolorosa. Javier había llegado tarde, agitado, diciendo que el tráfico desde el aeroparque Jorge Newbery lo había retrasado. Ahora me preguntaba si realmente venía del aeropuerto o de un encuentro con ella en algún café de Recoleta. «¿Cómo que va a vivir aquí?», logré articular, mi voz más firme de lo que esperaba. Los 15,000 pesos que acababa de gastar renovando la decoración del living me parecían ahora un chiste cruel. Javier se pasó la mano por el pelo, un gesto que conocía demasiado bien. Lo había visto hacer lo mismo la noche que nos conocimos, hace 15 años, en aquella fiesta en la UBA. «Valentina está pasando por un momento difícil», explicó con una naturalidad que me revolvió el estómago. «Perdió su trabajo en Córdoba, no tiene dónde quedarse. La encontré por casualidad en Puerto Madero y no pude dejarla desamparada». «¿Por casualidad?». La ironía en mi voz era cortante como el viento del sur. «¿Fuiste a resolver problemas en la empresa o a buscar a tu exnovia?». El recuerdo me golpeó como una bofetada. 6 meses atrás, encontré un mensaje en su WhatsApp. «Te extraño tanto como aquella tarde en el jardín botánico», decía. Cuando lo confronté, juró que era un mensaje antiguo que había reaparecido por error. Le creí, como una idiota. 15 años juntos, 13 de matrimonio, me habían convertido en una experta en creer sus mentiras. «Carolina, ¿podemos hablar en privado?», pidió Javier, lanzando una mirada a Valentina que me revolvió el estómago. Ella asintió levemente, como dando permiso. Era el mismo gesto que había visto en las fotos antiguas de ellos que encontré una vez, escondidas en el fondo de su armario. Fotos de ellos en el Tigre, en la Bombonera, momentos que él juró haber olvidado porque ya no significaban nada. En nuestra habitación, o la que hasta ese momento había sido nuestra, los recuerdos me atacaron sin piedad. La primera noche que pasamos allí, recién casados, después de ahorrar durante 2 años para comprar el departamento, el día que le dije que estaba embarazada, mientras tomábamos mate en el balcón. Las mañanas de domingo con Mateo saltando en la cama, pidiendo que lo lleváramos a la placita de Palermo. «Nunca dejé de amar a Valentina», confesó Javier, evitando mis ojos. Sus palabras me transportaron a otra confesión. Años atrás. «Sos la única mujer que he amado de verdad», me había dicho en el altar de la Basílica del Pilar. Otra mentira. «¿Y Mateo? ¿Cómo esperas que nuestro hijo de 12 años entienda que su padre trajo a vivir a su amante a casa?». Mi voz temblaba, pero no de miedo. Era furia contenida, como el río de la Plata antes de una tormenta. «Mateo es un pibe inteligente», respondió, como si eso lo justificara todo. «Va a entender que a veces los adultos necesitamos tomar decisiones difíciles. Podemos explicarle juntos cuando vuelva de Mar del Plata». La imagen de mi hijo me atravesó el corazón. Mateo, que adoraba a su padre con devoción ciega, que hace solo un mes me había dicho durante un partido de River: «Papá es mi ídolo, mamá. Quiero ser como él cuando sea grande». ¿Explicarle qué exactamente? Mi voz subió de tono. ¿Que su ídolo es un cobarde que esperó a que se fuera de viaje para meter a su amante en casa? El rostro de Javier se endureció como el hormigón de los edificios de Catalinas Norte. «No te permito que...». ¿Qué, Javier? ¿Que diga la verdad? La rabia acumulada de años de sospechas, de noches en vela esperando sus llamadas que nunca llegaban, de excusas sobre viajes de negocios a Córdoba y Rosario, explotó como los fuegos artificiales de Año Nuevo en Puerto Madero. «¿Cuánto tiempo llevas engañándome? ¿Desde cuándo mis viejos están cuidando a nuestro hijo mientras vos te revolvés con tu ex?». «¡Basta!», gritó, golpeando la pared con tanta fuerza que el cuadro de nuestro casamiento se tambaleó. Era la primera vez que lo veía perder el control así.
No voy a permitir que ensucies lo que tengo con Valentina. Ella y yo, nosotros nunca terminamos realmente. La dejé cuando te conocí. Pensé que era lo correcto, que podía construir algo sólido con vos. Pero ahora, ¿ahora qué? Interrumpí. ¿Ahora decidís que querés los dos mundos? ¿Mantener tu fachada de familia perfecta mientras vivís tu verdadero amor bajo el mismo techo? Desde la sala, llegó el sonido del televisor sintonizando TN. Valentina ya se estaba instalando, como si tuviera todo el derecho del mundo, como si no estuviera destruyendo 13 años de matrimonio con su sola presencia. «Podés quedarte con la habitación principal», ofreció Javier, intentando sonar generoso como cuando repartía propinas en la biela. «Valentina y yo podemos usarla de huéspedes». «No». Mi respuesta fue seca como el viento sonda, sorprendiéndome a mí misma con su firmeza. ¿Querés traer a tu amante a nuestra casa? Perfecto. Pero no voy a fingir que esto es normal. Yo me voy a la habitación de huéspedes. Esa noche, acostada en la cama más pequeña, revisé las fotos que Mateo había enviado de Mar del Plata. Estaba tan feliz, tan ajeno a todo. El sonido de risas llegó desde la sala, atravesando las paredes como los cuchillos que usaba para cortar el asado de los domingos. Recordé otra risa, la de Javier cuando Mateo nació en el sanatorio de la Trinidad. «Es el día más feliz de mi vida», había dicho. Me pregunté cuántas veces más había dicho esa frase, y a cuántas mujeres. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar como las baldosas de la vereda de la calle Florida. Las llamadas que respondía en el balcón. Los viajes cada vez más frecuentes. La forma en que se había distanciado de Mateo, perdiendo sus partidos en el Club River Plate, siempre con alguna excusa relacionada al trabajo. La vez que encontré un recibo del restaurante Puerto Cristal, de un fin de semana en que supuestamente estaba en Mendoza por negocios. Tomé mi celular y abrí la galería. La última foto familiar, tomada en el cumpleaños número 12 de Mateo, en el club de pádel. Javier abrazaba a nuestro hijo, sonriendo a la cámara como el padre orgulloso que fingía ser. Yo estaba a su lado, radiante como las luces de la 9 de julio, sin imaginar que mi mundo estaba a punto de derrumbarse. Pero mientras miraba esa foto, algo creció dentro de mí, más fuerte que el tango en San Telmo. No era solo dolor o rabia, era determinación. Javier podía haber olvidado quién era yo, pero yo recordaba perfectamente a la mujer que mi madre había criado en Villa Crespo, la misma que había enfrentado la crisis del 2001 sola, la que había salido adelante cuando todos decían que era imposible. «Elegiste el peor momento para hacer esto, Javier», murmuré en la oscuridad del cuarto que olía a sahumerios de sándalo. Con Mateo lejos en Mar del Plata, tendría tiempo para actuar sin preocuparme por protegerlo del caos inmediato. Y definitivamente iba a actuar. Lo que Javier no sabía era que yo ya había estado juntando información sobre sus viajes de negocios, como quien junta monedas para el colectivo. No era tan boluda como él creía. Cada ticket guardado, cada contradicción en sus historias, cada mensaje sospechoso, todo estaba cuidadosamente documentado en una carpeta en mi notebook. Si pensaba que iba a aceptar pacíficamente ser humillada en mi propio departamento de Palermo, estaba a punto de descubrir que había subestimado gravemente a la mujer con la que se casó. Y Valentina tampoco tenía idea de con quién se estaba metiendo. Porque si algo había aprendido en estos 13 años de matrimonio, mientras preparaba milanesas y ayudaba con la tarea, era que la verdad siempre sale a la luz, como el sol sobre el obelisco, y yo tenía mucha verdad que sacar a la luz. Esa primera noche fue eterna. El sonido de sus risas en el living se mezclaba con el ruido de los colectivos que pasaban por Scalabrini y Ortiz, mientras yo daba vueltas en la cama del cuarto de huéspedes. Cada carcajada de Valentina era como un puñal, pero me negaba a llorar. No les iba a dar ese gusto. A las 3 de la madrugada, cuando por fin el silencio se apoderó del departamento, me levanté sigilosamente. Sabía que era mi oportunidad. Durante años había respetado la privacidad de Javier, confiando ciegamente en él, pero esa confianza se había roto como un mate mal curado. Me deslicé hasta su estudio, ese espacio sagrado donde supuestamente pasaba horas trabajando. La notebook que usaba para el trabajo estaba allí, olvidada sobre el escritorio de roble que habíamos comprado en un remate en San Telmo. Javier siempre había sido descuidado con sus claves. Usaba la misma para todo, la fecha de su primer partido en la cancha de River. La pantalla se iluminó, revelando un mundo de mentiras que había estado frente a mis ojos durante años. Correos electrónicos, transferencias bancarias, reservas de hotel, todo estaba allí, como piezas de un rompecabezas macabro. No eran solo encuentros furtivos en Puerto Madero o cafés de Recoleta, era toda una vida paralela,
cuidadosamente construida mientras yo preparaba guiso los domingos y llevaba a Mateo a sus entrenamientos de fútbol. Descubrí que Valentina no había perdido su trabajo en Córdoba. Como Javier había dicho, en realidad nunca había dejado Buenos Aires. Trabajaba en una empresa competidora y los viajes de negocios de Javier coincidían sospechosamente con importantes negociaciones entre ambas compañías. Las transferencias bancarias contaban otra historia, sumas regulares enviadas a una cuenta en Uruguay, los pagos de un departamento en Punta del Este que yo no conocía. Mientras copiaba documentos y sacaba fotos con mi celular, un mail en particular llamó mi atención. Era de hacía 3 meses, cuando Javier insistió en que Mateo fuera a Mar del Plata con mis padres. Ya está todo arreglado, mi amor. El pibe fuera de casa. Carolina pensando que estoy en Rosario. Serán los mejores 15 días de nuestras vidas. Mis manos temblaban tanto que casi tiró el mate que había dejado sobre el escritorio la tarde anterior. ¿15 días? Javier solo había estado en Rosario por una semana. ¿Dónde estuvo los otros 8 días? Seguí excavando en su pasado digital como quien busca monedas en el fondo de la cartera. Cada descubrimiento era peor que el anterior. Fotos de ellos en Brasil, cuando supuestamente él estaba en un congreso en Mendoza. Reservas en hoteles de lujo en Montevideo durante fines de semana en que yo creía que estaba cerrando negocios en Córdoba. Pero lo que me dejó helada fue un documento en particular, un contrato de compraventa de acciones. Javier había estado vendiendo parte de su participación en la empresa, acciones que según nuestro acuerdo matrimonial eran parte del patrimonio familiar. El dinero, por supuesto, iba a esa misteriosa cuenta en Uruguay. ¿No podés dormir, Caro? La voz de Valentina me sobresaltó tanto que casi tiró la notebook. Estaba parada en la puerta del estudio, vistiendo un pijama de seda que reconocí inmediatamente. Yo tenía uno igual, regalo de Javier en nuestro último aniversario. Ahora entendía por qué había comprado 2. Estaba buscando unos documentos, respondí, manteniendo la voz firme mientras cerraba disimuladamente las ventanas abiertas en la computadora. ¿A las 3 de la mañana? Su sonrisa era dulce, casi maternal, y eso me enfermó más que cualquier gesto de hostilidad. Deberías descansar. Mañana será un día largo. Tenemos mucho de qué hablar. La miré fijamente, reconociendo en sus ojos verdes la misma expresión calculadora que había visto en las fotos. Sí, tenemos mucho de qué hablar, más de lo que te imaginas. Se apoyó en el marco de la puerta, jugando con el cordón de su bata. ¿Sabes, Caro? Nunca quise que las cosas fueran así. Javi y yo... Bueno, algunas historias simplemente no terminan. No, algunas historias no terminan, respondí, guardando disimuladamente mi celular en el bolsillo del pijama. Pero otras ni siquiera empezaron como creemos. Me miró con curiosidad, pero antes de que pudiera decir algo más, el sonido de pasos en el pasillo nos interrumpió. Javier apareció, despeinado y con cara de sueño. ¿Qué hacen despiertas a esta hora?, preguntó, mirándome con sospecha. Carolina no podía dormir, respondió Valentina antes de que yo pudiera abrir la boca. Estábamos conociéndonos mejor. La naturalidad con la que se movía en mi casa, la forma en que respondía por mí, la manera en que Javier la miraba. Todo me revolvió el estómago. Pero mantuve la compostura. Años de práctica en cenas familiares incómodas por fin servían de algo. Sí, nos estábamos conociendo mejor, confirmé, levantándome del escritorio. Y creo que voy a conocerlos mucho mejor a los dos en los próximos días. Mientras volvía a mi cuarto, escuché a Javier preguntarle a Valentina en voz baja. ¿Dijo algo raro? ¿Viste algo? No, amor, respondió ella. Está dolida, es normal. Ya se le pasará. Si supieran lo que acababa de descubrir, pero no, todavía no era el momento. Primero necesitaba más pruebas, más información, y sobre todo, necesitaba hablar con alguien que podría tener las respuestas que me faltaban. Lucía, la secretaria de Javier que había renunciado misteriosamente hace 6 meses, justo cuando los viajes de negocios comenzaron a multiplicarse. Volví a la cama con la mente girando como la calecita de la plaza. Entre los documentos que había encontrado, había varios mails entre Javier y Lucía que sugerían que ella sabía mucho más de lo que aparentaba. Y yo iba a averiguar exactamente qué era lo que sabía, aunque tuviera que recorrer todo Buenos Aires para encontrarla. Mientras el cielo comenzaba a aclararse sobre Palermo, hice una lista mental de mis próximos pasos. Primero, necesitaba poner a salvo la información que había descubierto. Segundo, tenía que contactar a Lucía sin que Javier se enterara. Y tercero, bueno,
Tercero era asegurarme de que cuando toda la verdad saliera a la luz, fuera de una manera tan explosiva que ni todo el dulce de leche del mundo pudiera endulzar el trago amargo que Javier y Valentina iban a tener que tragarse. Encontrar a Lucía no fue tan difícil como pensé. Un café en Palermo, Hollywood, de esos que sirven medialunas diminutas a precio de oro, se había convertido en su refugio después de dejar la empresa. La encontré sentada junto a la ventana, revolviendo distraídamente un cortado que ya debía estar frío. «Te estaba esperando», dijo cuando me senté frente a ella. No pareció sorprendida de verme. Desde que Valentina volvió, sabía que era cuestión de tiempo. Su comentario me dejó helada. ¿Volvió? ¿Qué querés decir con que volvió? Lucía soltó una risa amarga, como el mate lavado. ¿Javier te dijo que la encontró por casualidad? Típico de él. Carolina, nada en la vida de tu marido es casual desde hace por lo menos 3 años. Mientras el mozo traía 2 cafés que no habíamos pedido, cortado para la señora como siempre, le dijo a Lucía. Ella comenzó a desenredar una historia que hacía que mis descubrimientos de la madrugada parecieran un cuento de jardín de infantes. ¿Sabes por qué renuncié realmente? Lucía sacó un cigarrillo, pero no lo encendió. Lo giraba entre sus dedos como si fuera un amuleto. No fue por el mejor trabajo que todos creen. Fue porque descubrí algo que no debía. Según Lucía, Javier y Valentina no solo mantenían un romance, eran socios en un esquema que involucraba a las 2 empresas. Valentina no trabajaba para la competencia por casualidad. Era parte de un plan elaborado durante años. Las transferencias a Uruguay, murmuré, recordando los documentos que había encontrado. Son la punta del iceberg, confirmó Lucía. ¿Viste las fechas? Coinciden exactamente con las grandes licitaciones que ganamos el año pasado. Licitaciones donde, casualmente, nuestra principal competidora, la empresa de Valentina, presentaba ofertas ridículamente altas. Mi cabeza daba vueltas como calecita en día domingo. ¿Están arreglando licitaciones? Y lavando el dinero extra a través de empresas fantasma en Uruguay. Lucía finalmente encendió el cigarrillo, ignorando el cartel de prohibido fumar. Pero eso no es lo peor. Lo peor, según ella, era que no eran los únicos involucrados. Había todo un entramado de ejecutivos, políticos y empresarios metidos en el esquema. Y Valentina era la arquitecta de todo. ¿Por qué me contás todo esto?, pregunté, aunque ya sospechaba la respuesta. Porque yo también fui una idiota, respondió, sacando un sobre manila de su cartera. Como vos, confié en Javier, y como vos, pagué el precio. El sobre contenía copias de documentos, fotos, correos electrónicos, toda una vida de mentiras documentada en papel y píxeles. Pero había algo más, una foto que me dejó sin aliento. Era Valentina, pero no la Valentina que yo conocía. En la imagen, visiblemente más joven, estaba junto a un hombre que reconocí inmediatamente. Alberto Vélez, el antiguo dueño de la empresa donde trabajaba Javier. El mismo que había muerto en un accidente automovilístico en la autopista a Ezeiza hace 4 años. Valentina era su amante, explicó Lucía. Y cuando él amenazó con exponer el esquema de las licitaciones... El accidente, completé, sintiendo un escalofrío. ¿Estás sugiriendo que...? No sugiero nada. Lucía apagó su cigarrillo en el plato del cortado. Solo te muestro las piezas del rompecabezas. Vos decidís cómo armarlas. Mientras volvía a casa en un taxi, con el sobre de Lucía escondido en mi cartera, mi celular vibró. Era un mensaje de mi hijo. Mami, la estamos pasando bárbaro en Mar del Plata. Te extraño. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente se derramaron. Mateo, mi pequeño, ¿qué pasaría cuando descubriera la clase de persona que era realmente su padre? ¿Cómo protegerlo de toda esta porquería? El taxi pasó frente al jardín botánico, donde tantas veces había paseado con Javier durante nuestro noviazgo. Recordé sus promesas, sus palabras de amor, sus planes para el futuro. Todo había sido una actuación digna del Teatro Colón. Cuando llegué al departamento, encontré a Valentina cocinando en mi cocina. El olor a puchero inundaba el ambiente. Pensé en preparar algo rico para cenar, dijo con una sonrisa que ahora me parecía siniestra. Es la receta de mi abuela. Qué considerada, respondí, preguntándome si su abuela también le había enseñado a manipular hombres y destruir familias. Javier llegó poco después, aflojándose la corbata con ese gesto que antes me parecía sexy y ahora me daba náuseas. Se acercó a Valentina y la besó como si yo no existiera. ¿Dónde estuviste todo el día, Caro?, preguntó sin mirarme realmente, más concentrado en probar el puchero que en escuchar mi respuesta. Haciendo trámites, respondí vagamente.
y encontrándome con viejas amigas. Valentina dejó de revolver la olla por un segundo, tan brevemente que casi no lo noté. Pero lo noté. Como noté la mirada que intercambió con Javier. Esa noche, mientras ellos cenaban su puchero en mi mesa, usando mis platos, yo me encerré en el cuarto de huéspedes con los documentos de Lucía. Cada página que leía me convencía más de una cosa. Esto ya no era solo sobre salvar mi matrimonio o vengar una infidelidad. Era sobre justicia, sobre verdad, sobre no dejar que se salieran con la suya. Y mientras escuchaba sus risas a través de la pared, comencé a planear mi próximo movimiento. Porque si algo había aprendido de mi madre, era que las mujeres de Buenos Aires no nos rendimos sin pelear. Lo que Javier y Valentina no sabían era que yo tenía un as bajo la manga. El timing perfecto. En 3 días sería la junta de accionistas, donde presentarían los resultados del último año, y según los documentos de Lucía, cerrarían el trato más grande de sus vidas. Sería una lástima que alguien arruinara la fiesta. Los próximos 2 días fueron una obra de teatro donde todos interpretábamos nuestros papeles a la perfección. Valentina, la novia perfecta, cocinando platos elaborados y tratando de ganarse mi simpatía. Javier, el empresario ocupado, siempre al teléfono cerrando negocios importantes. Y yo, la esposa comprensiva que pasaba sus días haciendo mandados y visitando amigas. Lo que ellos no sabían era que cada uno de mis movimientos estaba calculado como una partida de ajedrez. Mientras Valentina preparaba sus guisos gourmet, yo preparaba mi venganza. «Carolina, ¿querés que te acompañe al supermercado?», me preguntó Valentina esa mañana, con esa falsa dulzura que me daba arcadas. «Podríamos conocernos mejor. No te preocupes», respondí con una sonrisa igual de falsa. «Tengo que hacer otros trámites también». Lo que no mencioné fue que esos trámites incluían una visita al estudio del Dr. Ramírez, el abogado especialista en derecho comercial que había estado revisando los documentos de Lucía durante las últimas 48 horas. «Esto es dinamita pura», me había dicho el abogado, ajustándose los anteojos mientras revisaba las pruebas. «Pero necesitamos más, algo que los vincule directamente con las transferencias». Por suerte, yo sabía exactamente dónde buscar. Durante años, Javier había guardado todos sus documentos importantes en una caja de seguridad en el Banco Provincia. La llave siempre estaba escondida en el mismo lugar, dentro de su colección de figuritas del Mundial 78, su tesoro, que nunca me dejaba tocar. Esa tarde, mientras él estaba en una reunión importante, que según los mensajes que había interceptado, era un encuentro con otros involucrados en el esquema, me escabullí en su estudio. Las figuritas estaban allí, ordenadas cronológicamente como siempre. La llave, sin embargo, no. ¿Buscas algo? La voz de Valentina me heló la sangre. Estaba parada en la puerta, sosteniendo una taza de mate cocido y mirándome con una mezcla de diversión y suspicacia. «Las figuritas de Javier», respondí sin perder la calma. «Mateo las pidió para mostrarlas a sus amigos en Mar del Plata». «Qué raro», dijo ella dando un sorbo a su mate. «Javier me contó que nunca deja que nadie las toque. Son su tesoro». «Las cosas cambian», respondí, sosteniendo su mirada. «No es cierto». Algo cambió en sus ojos. Un destello de preocupación que trató de disimular con otra sonrisa falsa. «Sí, las cosas cambian. Como los códigos de las cajas de seguridad». Mi corazón se detuvo por un segundo. Ella sabía exactamente lo que estaba buscando. «No sé de qué hablas», dije, cerrando el álbum de figuritas. «Por supuesto que no», respondió con una sonrisa que ahora era abiertamente amenazante. «Como tampoco sabes nada de tu encuentro con Lucía en ese café de Palermo Hollywood, ¿no?». El aire se volvió espeso como el dulce de leche. Nos miramos fijamente, 2 leonas midiendo sus fuerzas antes del ataque. «Tené cuidado». «Carolina», continuó, su voz suave como terciopelo pero filosa como un cuchillo. «Las personas curiosas suelen terminar mal. Pregúntale a Alberto Vélez». La amenaza era clara como el agua del Río de la Plata en un día de tormenta, pero si pensaba que me iba a asustar, no conocía a las mujeres de mi familia. «¿Me estás amenazando, Valentina?» «Para nada», respondió, dejando su taza sobre el escritorio. «Solo te estoy advirtiendo, de mujer a mujer. Hay cosas que es mejor no saber». Cuando se fue, me quedé temblando, pero no de miedo, de rabia. La muy yegua no solo me había quitado a mi marido, sino que ahora me amenazaba en mi propia casa. Esa noche, mientras cenábamos los 3 en un silencio incómodo apenas interrumpido por el noticiero de fondo, mi celular vibró. Era un mensaje de Lucía. «Tengo lo que necesitas, pero no es gratis». Por supuesto que no era gratis. Nada lo es en este juego, pero estaba dispuesta a pagar el precio que fuera necesario. «¿Todo bien, amor?», preguntó Javier, notando mi expresión.
Perfecto, respondí, guardando el celular. Solo Mateo contando que mañana vuelven de Mar del Plata. Vi cómo Valentina y Javier intercambiaban una mirada preocupada. La vuelta de Mateo complicaba sus planes, especialmente con la junta de accionistas al día siguiente. Lo que ellos no sabían era que yo también tenía mis planes. Y al día siguiente, cuando todos los accionistas estuvieran reunidos en esa sala de conferencias con vista al puerto, iba a demostrarles que habían subestimado gravemente a la mujer que creían tener controlada. Porque podían haberme quitado a mi marido, amenazarme, vigilarme, pero habían cometido un error fatal. Me habían dejado con nada que perder, y una mujer sin nada que perder, con toda la información que yo tenía, era más peligrosa que una granada sin seguro en las manos de un mono. Mientras levantaba los platos de la cena, sonreí pensando en lo que pasaría mañana. Porque si algo había aprendido viendo las novelas de la tarde con mi abuela, era que la venganza, como el mate, se sirve mejor caliente. La mañana de la junta de accionistas amaneció con una garúa típica de Buenos Aires, de esas que te empapan el alma más que la ropa. Me vestí con mi mejor traje sastre negro, ese que había usado en el velorio de Alberto Vélez 4 años atrás. La ironía no me pasó desapercibida. ¿Vas a algún lado?, preguntó Valentina al verme salir del cuarto, mientras preparaba unos mates en la cocina como si fuera la dueña de casa. Tengo que hacer unos trámites en el banco, respondí ajustándome los tacones que había comprado en Florida. Ya sabes, cosas de la casa. Javier, que estaba terminando su café con media luna, me miró con sospecha. ¿No podés dejarlo para otro día? Hoy tengo la junta de accionistas y... ¿Y qué?, lo interrumpí. ¿Necesitas que me quede en casa como una buena esposa mientras vos y tu amante siguen destruyendo mi vida? El silencio que siguió fue más espeso que el tráfico de la 9 de julio en hora pico. Valentina dejó de cebar mate, y Javier casi se atraganta con su medialuna. Carolina, empezó él, pero lo corté con un gesto. No te preocupes, mi amor, dije con una dulzura que habría hecho orgullosa a una víbora. No voy a hacer nada que vos no te merezcas. Salí del departamento sintiendo sus miradas clavadas en mi espalda. En el ascensor, mi celular vibró con un mensaje de Lucía. Todo listo. Los documentos originales están donde acordamos. Suerte. El camino hasta las oficinas centrales en Puerto Madero fue como un viaje en el tiempo. Recordé la primera vez que había ido allí, para la fiesta de Navidad de la empresa, hace 13 años. Yo era una simple estudiante de administración haciendo prácticas, y Javier el ejecutivo prometedor que me había deslumbrado con sus sueños de grandeza. Vamos a construir un imperio juntos, me había prometido. Cumplió su promesa, pero se olvidó de mencionar que el imperio se construiría sobre mentiras y traiciones. En la recepción del edificio, la seguridad ya me conocía. Señora de Martínez, bienvenida. Me saludó Juan, el guardia que llevaba años trabajando allí. ¿Va a la junta de accionistas? Sí, Juan. No me la perdería por nada del mundo. El ascensor me llevó al piso 20, donde la sala de juntas ocupaba casi todo el espacio con sus ventanales que daban al río. Los accionistas ya estaban llegando, hombres en trajes caros que me saludaban con esa condescendencia típica de quienes ven a la esposa del ejecutivo como un adorno más. Carolina, qué sorpresa, me saludó Roberto Méndez, el presidente del directorio. No sabía que vendrías. Hay muchas cosas que no sabes. Roberto, respondí con una sonrisa enigmática. Me senté en la última fila, observando cómo la sala se iba llenando. Cada uno de los presentes tenía algo que perder hoy, aunque todavía no lo supieran. Cuando Javier llegó, 20 minutos después, casi se cae de espaldas al verme. Valentina, que venía detrás de él, por supuesto que había sido invitada como representante de la empresa competidora, se puso pálida como la camiseta de Racing. ¿Qué haces acá?, me susurró Javier, acercándose a mi asiento. Vine a ver tu gran presentación, mi amor, respondí sin inmutarme. ¿No es eso lo que hace una esposa devota? La junta comenzó con las formalidades de siempre. Reportes financieros, proyecciones de crecimiento, los números maquillados que tanto trabajo les había costado preparar. Javier se movía por la sala como un director de orquesta, presentando su gran proyecto, la fusión con la empresa de Valentina. Esta alianza estratégica nos permitirá dominar el mercado, explicaba con ese tono carismático que tan bien le salía. Los números son claros. Tan claros como el agua del riachuelo, murmuré, lo suficientemente alto para que algunos se giraran a mirarme. Fue entonces cuando puse en marcha mi plan. Mientras Javier seguía con su presentación, me levanté silenciosamente y me dirigí hacia la computadora principal, donde todas las presentaciones estaban cargadas. Y como pueden ver en el siguiente gráfico, Javier hizo una pausa cuando la pantalla cambió repentinamente. En lugar de sus gráficos cuidadosamente preparados,
apareció un correo electrónico. Su correo electrónico, específicamente, donde detallaba el plan de las licitaciones fraudulentas. ¿Qué es esto?, preguntó Roberto, inclinándose hacia adelante en su silla. Esto, Roberto, respondí yo, tomando el control remoto de la presentación. Es la verdadera alianza estratégica. ¿O debería decir conspiración criminal? El caos se desató como una tormenta de verano. Los documentos que Lucía me había proporcionado comenzaron a aparecer uno tras otro en la pantalla. Transferencias bancarias, correos comprometedores, fotos de reuniones secretas. «Esto es un montaje», gritó Valentina levantándose de su silla. «Carolina está despechada porque Javier la dejó por mí». «¿Un montaje?», sonreí, sacando una carpeta de mi maletín. ¿Como el accidente de Alberto Vélez? El silencio que siguió fue ensordecedor. Vi cómo el color abandonaba el rostro de Valentina. «Sí, señores», continué, distribuyendo copias de los documentos. El mismo Alberto Vélez que murió misteriosamente cuando amenazó con exponer este esquema. El mismo que, curiosamente, había estado investigando las conexiones entre nuestras empresas. Javier intentó acercarse a mí, pero lo detuve con una mirada. «Ni se te ocurra, mi amor. Todavía no terminé». «Carolina, por favor», suplicó. «Pensá en Mateo». «¿Ahora te acordás de tu hijo?», exploté. ¿Dónde estaba ese pensamiento cuando planeabas destruir su futuro con tus negocios sucios? La junta se convirtió en un pandemonium. Algunos accionistas empezaron a hacer llamadas frenéticas a sus abogados. Otros exigían explicaciones, y unos pocos intentaban escabullirse discretamente hacia la puerta. «Sugiero que nadie se vaya», anuncié con voz clara. «La policía ya está en camino, y tengo copias de todo esto en varios lugares seguros». Valentina se lanzó hacia mí como una gata salvaje, pero Roberto la detuvo. «Vos no entendés nada», me gritó. «Todo esto era necesario. La empresa estaba al borde de la quiebra cuando empezamos». «¿Necesario?», repetí, sacando una última foto de mi maletín. Era la imagen de Alberto Vélez en su auto destrozado. ¿Esto también era necesario? En ese momento, las puertas de la sala se abrieron. Pero no era la policía quien entró primero. Era Lucía, acompañada por un hombre que reconocí inmediatamente por las fotos, el hijo de Alberto Vélez. «Hola, Valentina», dijo él, con una voz que heló la sangre de todos los presentes. «Creo que tenemos una conversación pendiente sobre la muerte de mi padre». El rostro de Valentina se transformó en una máscara de terror. Intentó correr hacia la puerta, pero ya era tarde. Los oficiales de la División de Delitos Económicos ya estaban entrando, con órdenes de arresto en mano. Mientras veía cómo esposaban a Javier y Valentina, sentí una mezcla extraña de triunfo y tristeza. No era así como había imaginado que terminaría mi matrimonio, pero al menos, la verdad había salido a la luz. Mi celular sonó. Era un mensaje de Mateo. «¡Mami! ¡Ya estamos volviendo a Buenos Aires!». Miré la pantalla con lágrimas en los ojos. Ahora venía la parte más difícil. Explicarle a mi hijo por qué su padre no estaría en casa cuando volviera de sus vacaciones. Pero mientras los policías evacuaban la sala y los periodistas empezaban a llegar, alguien, no sé quién, había filtrado la historia a Crónica TV. Me di cuenta de que, por primera vez en días, podía respirar tranquila. Cuando salí del edificio de Puerto Madero, los noticieros ya estaban cubriendo todo. Los periodistas me rodearon con sus micrófonos y cámaras, pero me abrí paso sin hacer declaraciones. Tenía algo más importante que hacer: buscar a Mateo en la terminal de micros. El viaje en taxi fue silencioso. El chofer tenía Crónica TV en la radio, donde ya estaban transmitiendo la noticia de los arrestos. «Importante ejecutivo detenido por fraude millonario», decía el titular. No mencionaron mi nombre, pero sí el de Javier y Valentina. Llegué a la terminal justo cuando el micro de Mar del Plata estaba entrando. Vi a Mateo bajar con sus abuelos, sonriente, bronceado, con una bolsa llena de alfajores y recuerdos. En cuanto me vio, corrió hacia mí. «¡Mamá, mira lo que te traje!». Mis padres se acercaron más despacio. Por sus caras supe que ya se habían enterado. Mi madre me abrazó fuerte mientras mi padre cargaba las maletas. «Mateo», dije cuando llegamos a casa, «tenemos que hablar». Le conté todo de la manera más simple y directa posible. Que su padre había hecho cosas malas en el trabajo, que había lastimado a mucha gente, que tendría que pasar un tiempo lejos de nosotros. «¿Está preso?», preguntó directamente. «Sí». «¿Y Valentina? ¿La mujer que vivía en casa?». «También». Mateo se quedó en silencio un rato largo. Después preguntó: «¿Por eso me mandaron a Mar del Plata? ¿Para que no viera nada?».
Tu padre y ella planearon eso. Yo no lo sabía. ¿Y ahora qué va a pasar? Vamos a seguir adelante, respondí. Vos vas a seguir yendo al colegio, jugando al fútbol. Yo voy a seguir trabajando. Las cosas van a ser diferentes, pero vamos a estar bien. Los días siguientes fueron un caos de llamadas, visitas de abogados y periodistas acampando en la puerta del edificio. Tuve que dar declaraciones en la fiscalía, explicar todo lo que sabía sobre el esquema de fraude. La investigación reveló más de lo que yo misma había descubierto. El fraude en las licitaciones era solo una parte. Había lavado de dinero, sobornos y evidencia concreta sobre el asesinato de Alberto Vélez. Valentina había ordenado el accidente cuando él amenazó con exponer todo. Una semana después del arresto, recibí una llamada de Roberto Méndez. Carolina, el directorio quiere ofrecerte un puesto, dijo. Necesitamos a alguien que conozca la empresa y en quien podamos confiar para ayudar con la reestructuración. Acepté el trabajo, no por el dinero. La cuenta en Uruguay había sido congelada, pero teníamos suficiente ahorrado, sino porque necesitaba mantenerme ocupada. Mateo empezó terapia. El psicólogo dijo que estaba manejando bien la situación, pero que necesitaría tiempo para procesar todo. Dejó el Club River, demasiados recuerdos de su padre allí, y empezó a jugar en Vélez Sarsfield. Un mes después, Javier pidió verlo. Mateo se negó. Cuando esté listo, lo voy a visitar, dijo. Pero ahora no quiero. Lucía consiguió un nuevo trabajo en otra empresa. Me invitó a tomar un café en el mismo lugar donde nos habíamos reunido antes. ¿Sabes qué es lo más loco?, me dijo. Valentina realmente creía que iba a salirse con la suya, que vos eras solo la esposa tonta que se quedaría en casa llorando. El juicio duró 6 meses. Javier y Valentina fueron condenados, junto con otros ejecutivos involucrados. El hijo de Alberto Vélez finalmente obtuvo justicia por la muerte de su padre. Un año después, mientras ordenaba el departamento, encontré las viejas figuritas del Mundial 78. Las puse en una caja junto con otras cosas de Javier y las doné. Mateo cumplió 13 años. Organizamos una fiesta pequeña, solo familia y amigos cercanos. Cuando le pregunté qué quería de regalo, me dijo, que nos mudemos. Quiero empezar de nuevo en otro lado. Encontramos un departamento en Belgrano, más chico, pero con vista al parque. Mateo eligió su propia habitación y la decoró con pósters de su nuevo equipo. La última vez que supe de Valentina fue por el noticiero. La habían condenado a 15 años de prisión. Javier recibió 12 años. A veces, cuando veo fotos viejas, me pregunto cómo no vi las señales antes. Pero ya no pierdo tiempo en eso. Estamos construyendo una nueva vida, diferente a la que imaginé, pero nuestra.